Hoy 19 de junio, como lo habíamos dicho, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Riñón. Esta es una iniciativa de la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón. La idea, amables oyentes y televidentes, es concienciar sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Doctor, ¿cuántos casos de cáncer de riñón se diagnostican anualmente en el mundo y de estos cuántos en el Ecuador? Bien, a nivel del mundo se diagnostican más de 400.000 anualmente y en el Ecuador, según las cifras del INEC, más de 2.000 casos anualmente. Es una cantidad importante. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas que hacen que la persona tenga que recurrir al especialista para que el especialista termine corroborando que ya tiene cáncer de riñón? Bien, el principal signo que puede presentarse es dolor en la parte baja o posterior del abdomen. Eh, Realmente los hallazgos actuales más se hacen es por una eventualidad. El paciente va a la consulta por algún otro motivo de alguna otra especialidad y terminan haciéndole una ecografía de control y ahí se pesquisa, ahí se lo encuentra. Pero realmente en unos 20 años atrás lo que se hacía era que el paciente en ocasiones iba a orinar y había una hematuria. La hematuria es la salida de sangre en la orina, pero las hematurias también, eso es evidente, cualquiera lo puede ver, pero pueden haber hematurias microscópicas que no se las ve, solamente se detectan en el laboratorio. Entonces hacía más difícil el detectar el cáncer, pero actualmente con la ecografía, que es un método básico de diagnóstico, se detecta el cáncer. Doctor Medina, ¿cuál es la tasa de supervivencia de las personas que son diagnosticadas con cáncer de riñón? Bueno, ahí hay una gran diferencia, porque si es detectado a tiempo, pues la tasa de sobrevida es más del 80%, cuando está incipiente, iniciando recién el cáncer, ¿no? Cuando ha sido un hallazgo, como decía. Pero si ya el paciente siente un dolor, Agudo. siente un dolor, no, que es constante, perenne, que así cambie de posición, permanece el dolor. Hay que diferenciar con un dolor lumbar de las vértebras, que este desaparece si uno no se mueve, pero el otro dolor es perenne, no va a desaparecer. Lo otro es que el paciente va a tener un abultamiento, ¿no? Entonces ahí se va a detectar, pero eso ya en un estado tardío. Como le decían antes, lo principal es detectar con las ecografías. La prevención, en este caso estamos hablando de prevención. Actualmente nosotros no hacemos mucha prevención personalmente. En nuestro país he notado pues que nadie tiene la cultura como si la tienen en otras áreas, en otras partes del mundo, que es un control anual. Estas personas empieza enero, febrero y se hacen el control, pero nosotros no. Entonces, Ya nosotros vamos con el ayayay sí, muriéndonos del dolor. como decimos, le damos hasta que se rompe. Vea eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, y quiero que eso quede en la mente de las personas, de los oyentes, que deben de hacerse un control iniciando el año. Enero, febrero es la mejor fecha porque los niños están en la escuela y ojo, que no, si bien es cierto que del tema que estamos hablando es a partir de la segunda, tercera década de vida que puede presentarse, pero los exámenes en general deben de hacerse en nuestra casa en todos los miembros a partir de enero o febrero. Hacemos un hemograma, hacemos una ecografía y así estamos tranquilos. De encontrarse algo que esté empezando, entonces lo detectamos a tiempo y lo tratamos. Hoy en día hay quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia que no trae, por ejemplo, el efecto de la quimioterapia, que es la caída de pelo, los síndromes diarreicos. Con la inmunoterapia es mucho más manejable y mucho más específica. En una ecografía podemos ver incluso la forma del tumor, la expansión del tumor, pero un examen más específico es una tomografía, una resonancia. Eso sí es bien específico. Ahora, puede a través de un hemograma, un examen completo en sangre, porque cuando hablamos de resonancia y hablamos de tomografía, estamos hablando de valores mayores, que Ujú. incluso
no solamente para quienes tienen la buena fortuna de estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde el trabajo es serio, es responsable, es comprometido. A mí no me gusta jamás hablar mal del Seguro Social porque pienso que es una institución que ha dado mucho al país en todos los órdenes. Lamentablemente, en un país como el nuestro, donde hay mucha pobreza y donde también ha habido mucha corrupción, la demanda siempre será mayor a la capacidad de servicio, pero el compromiso de su gente yo siempre lo rescato y es muy valioso, de profesionales como usted, que están muy comprometidos con dar un buen servicio al afiliado. Pero cuando hablamos de la posibilidad de hacerse una tomografía o una resonancia, son palabras mayores, aunque hay otros hospitales, por ejemplo los de la Junta de Beneficencia, que sí tienen también un servicio social, por decirlo de alguna manera, en donde se hacen estos procedimientos a un costo más razonable para quien demuestre que no tiene la capacidad de pagar lo que verdaderamente cuestan. Y siempre será menos costoso prevenir que lamentar. Es mejor hacerse esos exámenes a tiempo, como usted dice, con buen criterio, para no tener que gastar en el tratamiento de una enfermedad. Pero le preguntaba, a través de un examen completo de sangre, cuando se tiene un cáncer de riñón u otra patología seria, también hay indicios o indicadores de que algo no está bien, lo que puede llevar a tener que hacerse los exámenes de imágenes y determinar si hay un cáncer u otra enfermedad de carácter terminal o serio. Ya, verá, el cáncer, el tumor del riñón, se dice entre los médicos que es el tumor del clínico, porque es difícil de diagnosticarlo en ocasiones y se puede pasar por alto. Pero si tenemos un hemograma donde tenemos una elevación de hemoglobina muy alta, si tenemos un examen de orina donde hay pérdida de sangre, hay una microhematuria, entonces, y si tenemos en la ecografía una tumoración que ya la estamos viendo, porque el examen de una ecografía es un examen, por último, muy económico, que unos 20, 30 dólares como máximo, y se va a poder detectar. Entonces, lo que yo diría que hay que ser fundamental en esto, que si encontramos en el control de rutina una hemoglobina alta, una hematuria o microhematuria, y encontramos en la ecografía una masa tumoral, hay que hacer un estudio más profundo. Pero con eso ya nos guiamos bastante. Bien, doctor, en el caso del cáncer de riñón, ¿quiénes son más proclives a presentar este tipo de patología? ¿Los hombres o las mujeres y a partir de qué edad? Ya. En el caso del cáncer de riñón, los más proclives somos los varones. ¿Por qué? Quizás porque tenemos malas costumbres, mayores malas costumbres. Entre esto, un 30% de los pacientes diagnosticados con cáncer de riñón son fumadores. Entonces la incidencia de fumar es mayor en varones que en mujeres, a pesar que últimamente nosotros vemos que las mujeres también ya están fumando más. Pero los consejos que yo podría decir es que no debemos fumar, disminuir la ingesta de alcohol, ¿no? Y la sana costumbre de hacer ejercicios, no tener tanto sedentarismo, y eso nos va a llevar a una vida más sana. Las dietas también influyen. Entonces, lo que podría decir en conclusión en esta parte, pues no, es evitar fumar, porque ya digo, un 30% de los pacientes con diagnóstico de cáncer son fumadores, de cáncer de riñón, ojo, ¿no? Pacientes obesos, pacientes que empiezan a perder peso inexplicablemente o que tienen fiebre y no sabemos de dónde viene esa fiebre, y pacientes que tienen una pérdida de sangre por orina, una hematuria o una microhematuria. ¿En niños se han detectado cáncer de riñón? Las edades en que se dan, a partir de la segunda década podemos ver la formación de quistes renales. Y los quistes se dividen en Bosniak 1, Bosniak 2, Bosniak 3, Bosniak 4. 3 y 4 son cánceres, se los considera ya cánceres, y va a haber que extirpar o un segmento del riñón o todo el riñón, dependiendo del tamaño. En los niños la incidencia es mucho menor, casi nula, pero en los adultos sí. Mayor es la incidencia a partir de la sexta y séptima década de vida.
Doctor, ¿hay algún factor de riesgo, alguna predisposición genética a contraer el cáncer de riñón? Claro, a ver, en general, todos los cánceres, no solo del riñón, si ya tenemos un antecedente que papá, mamá, un hermano, un primo tuvo cáncer, entonces nosotros tenemos que andar tras la pista, anualmente hacernos los exámenes. No podemos pasarnos de eso. Ahora, como en el caso cuando el riñón ya no funciona y una persona se ha tenido que someter a diálisis y se recomienda por parte de los expertos hacer un trasplante de riñón para salvar la vida de la persona o mejorar su calidad de vida, si Dios así lo permite. En el caso de una persona con un cáncer avanzado de riñón, ¿se ha probado tal vez el trasplante como una solución para poder salvar la vida del paciente o aquello no se puede dar en estos casos? Ya, a ver, como decían antes, pues hay dos tipos de pacientes. El que es detectado a tiempo, que puede ser operado, si el cáncer es pequeño, la tumoración es pequeña, hoy en día por la laparoscopía pueden quitar y sacar el pedazo de cáncer y luego con la quimioterapia o inmunoterapia se maneja muy bien. Pero si ya es en una etapa tardía, ya el paciente se palpa la tumoración, está tan grande y se ha diseminado por la sangre, porque el riñón es altamente vascularizado, se ha diseminado a pulmón, hígado, ahí sí ya no se puede hacer nada. Ya esa alternativa ya no iría, porque la mayoría de los pacientes con cáncer, el tratamiento definitivo es extirpar la tumoración. Y por último, si hay que extirpar el riñón, ok, queda el otro riñón y con eso sigue viviendo. Y no entra a diálisis, porque las personas pueden vivir con un solo riñón, son órganos pares, igual que nuestros ojos. Incluso con el tema de un cáncer de riñón, si solamente está focalizado o En un encapsulado en uno riñón, solo, se a lo buena retira, hora, ya, dependiendo del tamaño, si es de más de 4 centímetros, se retira todo el riñón. ya. Si es menor, hay la posibilidad de hacer una resección local. Se queda con un solo riñón y listo, sigue viviendo. Es como que yo diga... Siempre y cuando sea detectado a tiempo. A tiempo, Ok. claro. Si ya se sacó todo el riñón, el izquierdo o el derecho, queda con un solo riñón. Acordémonos que los pacientes que donan riñones se quedan con un solo riñón y el que lo recibe también con un solo riñón. Claro. Es como nuestros ojos, son órganos pares. Si no tenemos un ojo, con el otro ojo podemos ver tranquilamente. Claro. ¿Verdad? En cambio, que hablar de diálisis es otro mecanismo únicamente de que el paciente ya tenga una insuficiencia renal crónica. Un ejemplo, que tenga cáncer en el riñón derecho y el riñón izquierdo ya ha sido extirpado por algún otro motivo, no tiene nada, entonces ahí podría entrar a hemodiálisis, en caso de que haya sido un cáncer pequeño detectado a tiempo. Pasa hemodiálisis hasta que haya la posibilidad de hacer trasplante. Mire. Las tres técnicas de reemplazo renal son una hemodiálisis, la otra es diálisis peritoneal y la otra es trasplante. En nuestro medio el trasplante es lo menos frecuente ¿Por qué, doctor? Por todo el aparataje que se requiere, la experticia, los insumos y tanta cosa que en general en todos los ámbitos, tanto privados como públicos, en ocasiones no se da. Sin embargo, el Teodoro Maldonado Carbo sí ha hecho trasplantes, ¿no? Pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente a nivel de todo el mundo es hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Pero qué es lo más difícil? ¿Encontrar el donante que sea compatible? ¿O no siempre hay la predisposición de hacer una donación? Porque yo creería, perdóneme antes de que usted me responda, que en quien va a estar más proclive sí a darlo es una madre a su hijo, a un hermano, pero si a lo mejor la mamá no vive normalmente o es un hijo único, Dios no permita, así nomás no va a encontrar a alguien que generosamente le diga, mira, te doy mi riñón, pero quiero que vivas. Sí. ¿Qué es lo más difícil? ¿Encontrar el donante? En nuestro medio, hace muchos años ya, todos somos donantes. En la cédula está registrado que todos somos donantes, a menos que por escrito notarizado lo neguemos. Pero siendo así, en nuestro medio ya hay una mayor cantidad de donantes. Sin embargo,
En los hospitales hemos tenido grandes problemas porque nuestra idiosincrasia, nuestro nivel cultural, en ocasiones lo que dicen los familiares es que si vino al mundo entero, entero se va. Y entonces se oponen así en la cédula no esté negado al trasplante. Entonces se hablan unos grandes problemas. Hay otros pacientes, otros familiares que sí lo aceptan y bueno, hay un banco ahí de órganos del cual se pueden echar manos, ¿no? Para el trasplante, pero no es algo muy frecuente. Oiga, doctor, con respecto al tema del cáncer de riñón, el problema y por la data e información que nos han proporcionado gentilmente quien maneja el tema de comunicación, Gabriela Arce, mi querida amiga, gran comunicadora, es el hecho cierto de que es una enfermedad silenciosa, como usted Sí, bien lo ha sí, dicho. pero no estamos en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, estamos en la era de los años 2000, a donde usted, por poner un ejemplo, va a la esquina y hasta en la esquina hay una ecografía, por decirlo así, Así es, así como ¿no? hay los cybers, hay Ya, muchos hay negocios que por todos ofrecen el lados. servicio de Entonces, ecografía. decir de que no lo sabía ya depende de cada persona. Por eso recalco que lo que estamos haciendo en este momento es prevención, es lo mejor que se puede hacer. Lo que ustedes como radio están apoyando con estas entrevistas es lo mejor, porque así el pueblo, la gente escucha y lo que tienen que hacer es prevención, hacerse las ecografías una vez al año, ir a donde su médico, irse a hacer los exámenes y ojo, no solo para los adultos, sino para los niños, porque las enfermedades no saben de edad, las enfermedades no saben de sexo. El tema de los tratamientos que existen para contrarrestar o tratar el tema del cáncer de riñón, Ujú. ¿cuáles son los Como le tratamientos? decía, si es detectado a tiempo y el cáncer está incipiente, está iniciando y la magnitud del cáncer es menor a 4 centímetros, es posible que sea extirpado esa sección. Pero si ya es más grande, hay que extirpar todo el riñón, ¿ya? Y el tratamiento, pues, en ocasiones se puede hacer laparoscópico y sacarlo incluso a través del agujero del ombligo, ¿no? En otras partes. Y si no, pues, si ya no hay cómo, pues hay que resecar todo el riñón y una vez que se reseca todo el riñón, se saca todo el riñón, pues termina el problema. Si no ha habido metástasis, es manejable, ¿no? Y si es que hay, pues se da quimioterapia, inmunoterapia, que son más manejables. ¿Cuál es la diferencia entre la quimioterapia y la neumoterapia? No, inmunoterapia. Inmunoterapia. Realmente son medicamentos que a partir del 2017, 2018 vinieron a ser un boom a nivel médico porque hay una gran diferencia. La radioterapia, todos sabemos, caída del pelo, ¿no? Hay deposiciones diarreicas, baja de peso, un malestar inmenso, náuseas, un deterioro tremendo del paciente, pero con la inmunoterapia es mucho más manejable. No hay la caída del pelo, no hay esos otros síntomas que noté. Es lo que se está usando actualmente. Indistintamente del estadio del cáncer e Bueno, indistintamente de dónde esté localizada las células malignas. esa parte la manejan mis colegas que son ya Ok, oncólogos. En ya. esa parte sí yo no me meto, pero dentro de lo que conozco, sí, realmente lo mejor en la actualidad es la inmunoterapia, que es lo que más se está usando, dependiendo del estadio, del grado de avanzado. Doctor, solamente para recapitular e ir cerrando la entrevista, recordarle a la gente cuántos casos de cáncer de riñón, con lo que arrancamos la entrevista, quiero cerrar, en el mundo que son diagnosticados en el mundo y cuántos se diagnostican anualmente aquí en el Ecuador para tomar conciencia. Y finalmente, en ese mismo contexto, recordar las medidas preventivas que van a hacer la diferencia entre vivir en esta vida dura a veces, pero hermosa, o simplemente pasar a mejor vida. Ujú. Bueno, a nivel del mundo, anualmente más de 400.000 casos son detectados de cáncer de riñón. Yo realmente pienso de que son mucho más, porque no todas las personas, de acuerdo a su nivel socioeconómico, cultural, están en capacidad de acceder a los diagnósticos.
y en nuestro medio más de 2.500 casos. Entonces, lo que yo les pido es que escuchen estas palabras. Anualmente háganse los exámenes, examen de sangre, examen de orina y su ecografía. No creamos que por ahorrarnos unos centavos va a ser mejor. Hay pacientes que llegan en estadio tardío y ya no se puede hacer prácticamente nada. Así es que más barato sale prevenir que lamentar. Gracias por su comparecencia esta mañana, estimado el doctor Nelson Medina, del área de nefrología del Hospital de Ceibos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, compartiendo con nosotros la importancia de tomar conciencia de que la prevención hace la diferencia en el caso del cáncer de riñón, que hoy pues en el mundo entero se alerta cada 19 de junio sobre la importancia de la prevención. El cáncer de riñón, vean, es sumamente silencioso, es lo que he aprendido hoy, y año a año, periódicamente, hay que tener siempre un pequeño ahorro para hacerse todas las valoraciones médicas, las que se puedan, las básicas, las esenciales al comienzo del año, cada integrante de la familia, para que en caso de que algo esté funcionando mal en su organismo, poderlo detectar a tiempo y salvar su vida. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 9:30 de la mañana, así ponemos punto final a la presente entrega informativa. Esto ha sido WQ Noticias en el Noticiero Nacional. Gracias por haber estado junto a nosotros. Si Dios lo permite, será hasta el día de mañana. Sigan con nuestra programación regular. Un abrazo.